Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. La bendición del Señor para cada uno de ustedes. Y realmente es un nuevo año que vivimos, que compartimos. Un nuevo año que estamos viviendo en el Señor, empezando ya en estos días. Quiero decirle de que solamente nos encomendemos a Dios en todo momento, en todo lugar. Toda la bendición para el pueblo de Dios, para la iglesia, para que estemos siempre bien delante del Señor, de la mano de nuestro Dios. Eso es lo importante, que estemos de la mano de nuestro Señor en todo momento. Queridos hermanos, vamos a orar, vamos a encomendarnos en este momento a Dios y pedirle que Dios nos ayude. Amén. También en el estudio de la palabra. Padre bendito, Señor, al inicio de este año, Señor, queremos agradecerte. Queremos decirte, Dios Todopoderoso, te alabamos, te bendecimos a ti. Gracias por toda la bendición que tú nos das, Señor. En este día, Señor, queremos encomendarnos a ti, pedirte también por el estudio de tu palabra, decirte, Señor, queremos seguir aprendiendo, queremos seguir conociendo más, Señor, de la palabra y conociéndote a ti, Señor. Amén, nuestro Señor. Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Padre bendito, gracias por todos los hermanos que están en sintonía, que pueden ver este video. Amado Dios, sea la bendición para ellos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios. Amén y amén. Gracias. Amén, mis hermanos. Que Dios los bendiga mucho. Vamos a continuar viendo el estudio del libro de Números. Estamos estudiando. Ya sabemos, ¿verdad?, que es un libro donde se nos enseña de que Dios mandó a Moisés que hiciera un censo, que contara el número del pueblo de Israel, el número de las personas, la cantidad de personas. Y hemos ido viendo, hemos estado viendo, inclusive la designación del sacerdocio y todo eso, y también hemos visto los hijos de Leví, ¿no? ¿Quiénes habían sido los hijos de Leví? 3 hijos: Gerson, Merari y Coat. ¿No? Los 3 es una administración muy aparte que Dios dice, nos habla acerca de los gersonitas, de los coatitas y de los meraritas, que tenían unas funciones muy especiales dentro del tabernáculo de reunión. Ellos eran encargados de ministrar al pueblo de Dios. Los gersonitas estaban siempre dando el ministerio como una figura del ministerio pastoral. Los coatitas como una figura de los que enseñan la palabra del Señor, de los que ministran al pueblo de Dios, ¿no? Como dice la palabra del Señor, ellos eran los maestros en el pueblo de Israel, enseñando cómo deberían cuidar las cosas de Dios, los utensilios y todo eso. Y los meraritas, encargados de llevar las tablas, de poner las bases, de ejecutar todo lo que se refiere el armado de todo lo que era el tabernáculo de reunión. Entonces, para nosotros es importante porque esto es figura de evangelismo, de evangelistas. Ellos eran los que se encargaban de preparar al pueblo. Y también hoy en día el evangelista es el que prepara a la iglesia, es el que prepara para que una persona se acerque a Dios. Para nosotros es importante todo este aspecto. Hemos estado viendo todo eso. Ahora vamos a ver en el capítulo 6. En el capítulo 6 nos habla acerca de los nazareos. Hemos estado comentando algo en nuestra última reunión, decir de que los nazareos era un aspecto diferente. Una cosa es ser de Nazaret y otra cosa es ser de Nazareo. Nazaret era una población, era un lugar donde el Señor alguna vez estuvo con sus padres compartiendo en Nazaret. Pero el nazareo, como dice la palabra del Señor, es algo diferente. Vamos a ver, capítulo 6, versículo 1 de la palabra del Señor. Dice lo siguiente: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare, el nazareo, el nazareato o el nazareo, hermanos, era una persona apartada, que hacía un voto de nazareo para dedicarse a Jehová.
era exclusivamente dedicarse al Señor. Esta persona se abstendrá de vino, de sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. En otras palabras, apartado inclusive de toda bebida que afecte su salud. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, miren, ¿qué son los granillos? Los granos de uva, ¿no? Hasta el ollejo, no comerá todo el tiempo del voto de su nazareato. No pasará, además, miren, no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo. Dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta, ni aún por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Podrá contaminarse cuando muera, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Bueno, hablemos un poco más acerca del nazareo. El nazareo era una persona, ya se dice, de sexo masculino o femenino, que era separado completamente para el Señor. El abstenerse de vino, el que le diga no vas a beber, es de que debería cuidarse del gozo meramente natural. Hoy en día a veces podemos cometer el error de estar exagerando en el gozo. Tenemos que tener siempre prudencia. En la iglesia debemos manifestar, evidentemente usted tiene la libertad para expresar gozo, puede danzar, puede levantar sus manos, pero en orden, manos en orden. No es como quien dice, bueno, ahora te agarré y yo tomo y salto como me viene en gana. No, hay que tener cuidado. Entonces, eso es lo que significa. Es una expresión de gozo en el Señor. El gozo es en el Señor. El cristiano debe gozarse en el Señor, no gozarse en forma natural, ¿no? A veces uno piensa de que es igual, ¿no? Por eso dice la palabra de Dios, nos habla bien claro, hermanos, que una cosa es la música celestial, una cosa es la música que alaba, que honra a Dios, que la música que nos satisface. Hay una diferencia, la música que es de Dios y la música del hombre, son aspectos diferentes. Entonces, todo eso. Ahora, el hecho de dejarse crecer el cabello. La palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 14, dice, es vergonzoso que al hombre dejarse crecer el cabello. El nazareo debería tener, ¿no?, el crecimiento de su cabello. Era un reproche para el hombre que se deje crecer el cabello, pero era importante que él cumpla con esta misión del nazareato, ¿no? Era diferente. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, que era santo, inocente, esto es tipo, dejarse crecer el cabello para el nazareato, es tipo de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Él es santo, es inocente, sin mancha, era apartado de los pecadores, separado completamente para el Padre. Ninguna cosa permitió que se haga en esta misión de ser separado para Dios. Entonces, eso es lo que dice acerca del nazareato. Es importante que a partir de hoy no debemos confundir, ¿no? El Señor también era nazareo. No. El Señor vivía en Nazaret, que es otra cosa. Pero el Señor no hizo voto de nazareato. ¿Amén? Entonces Dios llamó. ¿Quiénes eran nazareos? Juan el Bautista. En el Antiguo Testamento vemos a Sansón. Sansón tenía que ser apartado en el nazareato. Amén. Muy bien.
Si alguno muriere, dice, todo el tiempo de su nazareato, dice el verso 8, será santo para Jehová. Así es. ¿Qué pasó con Sansón? No cumplió eso. Tuvo que morir. Y si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza, al séptimo día la raerá. ¿Qué hicieron con Sansón? Le cortaron el cabello. Ya no tenía el cabello, ¿verdad? Entonces dice, al séptimo día le cortarán el cabello, le raerá. Y al día octavo traerá, dice, miren qué tremendo, ¿no? Si alguno muere y ha muerto así, siendo nazareo, se le deberá cortar al séptimo día su cabello. Y al octavo debe traer 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Miren, qué cosa más linda, hermanos. Decir, no era, decir, bueno, ya se murió, ya ha perdido el nazareato. No, había que presentar una ofrenda. El sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto. Miren qué lindo. El uno es para el perdón y el otro es como una ofrenda a Dios. Qué lindo. Hará expiación de lo que pecó a causa del muerto, ¿no? Por eso dice, si esa persona muere y está cerca quizá de otra persona que también debe santificar su cabeza en aquel día. Y consagrará para Jehová los días de su nazareato. Y traerá un cordero de 1 año en expiación por la culpa. Y los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado su nazareato. Seguramente a la muerte de Sansón, quizá los padres presentaron esta ofrenda. No sabemos, pero me imagino porque ellos conocían esta ley. Conocían la familia de Sansón, conocía lo que era este mandato de parte de Dios. Ofrecerá su ofrenda a Jehová un cordero de 1 año sin tacha en holocausto y una cordera de 1 año sin defecto en expiación y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además, dice, miren hermanos, un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina, versículo 15, amasadas con aceite y hojaldres. Ya sabemos qué son los hojaldres. Podemos decir, son los panes que son como hojas, ¿no? Y eso había sabido hacerse cuando la harina se mezcla con aceite o con manteca, ¿no? Y se hace cocer, sin levadura, untadas con aceite y su ofrenda y sus libaciones. El sacerdote las ofrece. Ofrece, dice, el carnero en ofrenda de paz a Jehová, el versículo 17, con el canastillo de los panes sin levadura. Ofrecerá asimismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Mire, inclusive el sacerdote tenía que ofrecer sus ofrendas. Esto, Señor, estoy ofreciendo, pero aquí está mi ofrenda también. ¡Ah, qué lindo! Miren, hay un orden. Entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Bueno, aquí está bien claro lo siguiente. El nazareo era apartado para Dios, pero llegaba un momento en que quería ya dejar de ser el nazareo, entonces hacía todas estas cosas. Presentaba su ofrenda y le cortaban el cabello, dice, en la puerta del tabernáculo de reunión. Debe ser una ceremonia, hermanos, me imagino que lo agarraban y le cortaban el cabello. Ya no es más nazareo, más o menos. Después tomará el sacerdote la espadilla cocida del carnero, una torta sin levadura, del canastillo y una hojaldre sin levadura, y las pondrá sobre las manos del nazareo, después que fuera raída su cabeza consagrada. Y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante de Jehová, lo cual será cosa santa del sacerdote, además del pecho mecido y de la espadilla separada. Después el nazareo podrá beber vino. Pues estaba dejando
dejando de decir, he sido apartado para Dios, ahora ya voy a tener mi vida normal. Eso no ocurre en la iglesia, ¿verdad? Eso hoy en día no hacemos eso. No estamos, cuando una persona es dedicada al Señor, tiene que ser hasta que Dios vuelva, o hasta el día en que Dios nos reciba en su presencia. Por eso es importante, ¿ya? Además nos dice lo siguiente: esta es la ley del nazareato que hiciere voto de su ofrenda a Jehová por su nazareato, además de lo que sus recursos le permitieren. Según el voto que hiciere, así hará conforme a la ley de su nazareato. ¿Ve? Hay una ley, hay un orden. En ese tiempo era un orden. Debería hacerse así. Yo creo que eso debería cumplirse en un nazareo. El versículo 22, Dios ya diciendo aquí a Moisés, diciéndole, habla a Aarón y a sus hijos, dice el 23, diles, así van a bendecir a los hijos de Israel. Ustedes los van a bendecir a los hijos de Israel. Y les van a decir, dice el versículo 24, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Queridos hermanos, ustedes que me están viendo, ustedes que están escuchando en este video, hermanos, con esta enseñanza, quiero decirles, esta es la bendición que Dios nos da en este año. Dios te dice a ti, y me dice a mí, así como Jehová Dios habló a Moisés diciendo, habla a los sacerdotes, háblales a Aarón y a sus hijos. Así van a bendecir al pueblo de Israel. Hoy en día el Señor nos dice, iglesia de Cristo, reciban esta bendición. En este año 2025, Jehová te bendiga, dice, y te guarde. Dios nos va a guardar. Amén. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor va a resplandecer sobre nosotros. Y tenga de ti misericordia. El Señor, la misericordia del Señor siempre esté en tu corazón y esté en cada uno de nosotros. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz en este año 2025. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Quiénes son los otros hijos de Israel? La iglesia, el pueblo de Dios. Ustedes pondrán, dice, sobre los hijos de Israel mi nombre y yo los voy a bendecir. Hablen siempre de la gloria de Dios. Manifiesten la misericordia de Dios. Amén. Amén, Señor. Miren qué hermoso final de este versículo, de este capítulo 6 del libro de Números. Estos versículos que nos hablan de la bendición que recibimos en este año. Miren, justo, casualmente el Señor te dice en esta mañana todo esto. Amén. Gracias. Bueno, vamos a ver algo del capítulo 7. Las ofrendas de los príncipes. ¿Quiénes eran los príncipes? Eran los representantes de cada tribu. Y a veces en la iglesia hay, hermanos, hoy en día hay personas que son del pueblo, que son de la iglesia, son de las ovejas, que quizás son personas activas. Y uno a veces los ve como que personas que pueden inclusive guiar a los demás en algún momento. Hermanos, vamos a hacer tal cosa, dice. Muy bien, el hermano va a ir delante, el hermano se encarga, el hermano va a hacer. Inclusive estos príncipes de Israel tenían que presentar una ofrenda. Aconteció, dice, que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios. Entonces, los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres,
En otras palabras, está diciendo de que cada casa, cada hogar tiene un jefe, que es el esposo, que es el papá de los hijos. Este también debe ofrecer, dice, una ofrenda, los cuales eran los príncipes de las tribus, que estaban sobre los contados, ofrecieron. Trajeron sus ofrendas. El esposo, el papá, debe ser una ofrenda agradable a Dios en la iglesia. El papá, el padre que es el padre de familia, hermanos, debe ser el ejemplo en la casa. Trajeron, esa es la ofrenda, hermanos. Dicen en Romanos, yo les vuelvo a recordar, que nos presentemos como ofrenda agradable a Dios, dice. Que seamos realmente un reflejo de que nuestro hogar está bien y tiene que estar bien. Amén, Señor. Entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron. ¿Qué ofrecieron? Ofrenda delante de Jehová. Miren, en ese tiempo habían ofrecido 6 carros cubiertos y 12 bueyes, por cada 2 príncipes, un carro, y por cada uno un buey, y lo ofrecieron delante del tabernáculo. Y Jehová habló, dice a Moisés, diciendo, tómalos de ellos, y serán para el servicio del tabernáculo de reunión. Qué lindo es saber que en el pueblo de Dios no solamente los que son líderes, aquellos que están ayudando, quizás en forma denodada, esforzada al pastor, también hay hermanos que se puede contar en la iglesia. Qué lindo decir, hermanos, los esposos, los papás son responsables. Por favor, escuchen, hermanos, ministren a sus hijos. Tómalos a ellos y serán para el servicio del tabernáculo de reunión, y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Mira a los levitas, qué orden, qué lindo. Los levitas ayudando al sacerdote Aarón y a sus hijos. Y estos príncipes ayudando a los levitas. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. Qué lindo es cuando espontáneamente hay alguien que dice, mano, yo me voy a encargar, yo voy a ayudar en esto. Amén. Oh, Señor. Qué lindo es eso, hermanos. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón conforme a su ministerio. En la iglesia, hermanos, en esto cuando se refiere a los príncipes, puede haber que hogares donde solamente es la mamá, o es la mamá que queda con los hijos. Entonces quiere decir que también la mamá puede colaborar, puede presentarse delante de Dios. Amén. Amén. Entonces es importante. A veces hay mujeres que están solas en la casa de Dios. También son una ofrenda de Dios. 2 carros, dice, y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón, conforme a su ministerio. O sea, estos príncipes tenían que dar su ofrenda a los hijos de Leví, a Gersón, a Merari y a Coat. Qué lindo. Qué lindo, hermanos. ¿Cómo es la ayuda a los pastores? Que usted, hermano, sea una persona puntual en su asistencia a la iglesia. Que sea la persona que esté ahí, hermanos, conformando. Cuando el pastor está predicando, porque cuando un pastor predica en la iglesia, hermanos, quiere ver a los hermanos. Así de blanco. No puede dar la palabra, no puede estar compartiendo la palabra de Dios a una reunión vacía. No se puede, hermanos. Es necesario que esté el pueblo, que estén los príncipes, que estén los jefes de familia, que estén ahí, hermanos, con sus hijos, con la esposa, escuchando, y los hijos también al lado de ellos. Qué importante es eso, hermanos. No es mucho tiempo cuando uno está compartiendo la palabra de Dios en la iglesia, hermanos.
no es para quedarse todo el día, no, no, no. Quizás hasta una hora, unos 60 minutos, o un poco más, o un poco menos. Que hay que estar con los hijos ahí, mostrando gratitud a Dios, Amén, agradecimiento a Dios. Gracias. Y se lo dio, dice, 2 carros le dio, dice. De todo lo que traían la ofrenda, le dio a los gersonitas, conforme a su ministerio. ¿Cuál era el ministerio? Cuidar la iglesia. Qué lindo. Y a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes, conforme a su ministerio, evangelistas. Y Mitzena en la casa de Dios, bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. A Aarón le quedaron 2 hijos, hay que recordar siempre, ¿no? Eleazar e Itamar. ¿Quiénes habían muerto? Nadab y Abiú, por ofrecer fuego extraño. Fuego extraño. Pero a los hijos de Coat, miren qué interesante, no les dio. ¿Por qué? Porque llevaban, dice, en los hombros el servicio del santuario. ¿Qué significación más linda? Saber que los maestros, hermanos, llevan, dice el tabernáculo, hermanos, o llevan la ofrenda. ¿Dónde? En los hombros. Y los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar en el día en que fue ungido, ofreciendo los príncipes su ofrenda delante del altar. Y Jehová dijo a Moisés, ofrecerán su ofrenda un príncipe un día y otro príncipe otro día. Miren, qué lindo. El pueblo de Dios, hermanos, tiene que estar dispuesto a colaborar en cualquier momento, apoyar. Amén, apoyar con su presencia. Ser una persona que esté escuchando la palabra del Señor. Ya le decía, hermanos, porque no puede un pastor predicar a una reunión donde no están los hermanos. Tiene que haber alguien que escuche. Tiene que haber alguien que se beneficie con la palabra. Amén. Amén. No es, digamos, que el pastor, bueno, no importa, no han venido, no importa. Van a escuchar las sillas. No es eso, hermanos. Tiene que haber gente. Evidentemente la palabra de Dios nos dice de que hay ángeles que están ahí. Pero los ángeles no están para escuchar. Estamos las ovejas, estamos las personas para escuchar la palabra de Dios. Por eso yo le animo. No como algunos tienen por costumbre no ir a la reunión, dejando de reunirse. No lo hagan así, dice el Señor. Te vaya a la iglesia, escuche la palabra del Señor. Sí, Señor. Como un príncipe, como un jefe de familia, usted esté ahí. Usted sea responsable. Ya le decía, hay personas que no tienen el esposo ahí. Usted acérquese a Dios como ofrenda agradable a Dios. Amén. Amén, Señor. Y aquí nos habla, a partir del versículo 12 nos dice, mire, cada príncipe. Naasón, dice, hijo de Abinadab, de la tribu de Judá, fue el primero en ofrecer su ofrenda. ¿Qué era su ofrenda? Un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos del santuario. Un ciclo era, dice, como 11.4 gramos de plata. Miren, era como ofrecer dinero, presentar algo. Con esto no le estoy diciendo de que usted tiene que traer su dinero aparte. No. Nosotros, usted y yo, somos ofrenda agradable a Dios. Amén, Señor. Lo primero es que nuestra ofrenda seamos nosotros, Sí, a Dios. Sí. Cuando uno da una ofrenda en dinero, hermanos, es algo de agradecimiento a Dios, por su amor, por su misericordia. Porque entendemos de que la obra de Dios necesita que también se dé para los gastos que hay. Eso es. Sí, Amén. Amén. Muy bien.
Deme eterna bendición. Entonces, mis hermanos, vamos a quedar aquí. Estamos viendo realmente que cada uno de los príncipes dio sus ofrendas. Aquí vemos a Naasón, después vamos a ir viendo a cada uno de los hijos de las 12 tribus. Amén. Aquí Naasón ofreciendo. Y también cada uno. Y en la iglesia, hermanos, a veces tenemos que estar todos los que Dios nos ha permitido estar en la casa de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, dice en Deuteronomio capítulo 12, ¿verdad? El lugar que Dios te dio para ofrecer tu ofrenda, anda allá. El lugar que Dios te dio para que te reúnas en ese lugar. No podemos estar cambiando a cada rato. No, voy a ir a tal lugar. Tal lugar me gusta o en tal lugar. No, Dios te dio un lugar. Amén. Anda, gózate ahí. Gloria a Dios. Vive, esa es tu familia. Ese es Sí, el sí. lugar que Dios te dio. Porque no puede en un hogar, hermanos, miren, en una familia donde hay un papá, una mamá y tiene hijos, los hijos salirse y decir, no, hoy no voy a ir a comer a la casa del vecino. No, usted tiene que comer en su casa. Amén, Señor. La mamá, el papá están preparando la comidita. Están preparando para que usted se sirva. Con agradecimiento. Entonces, hermanos, hay que tener realmente el orden en la casa de Dios. Bueno, vamos a quedar aquí y vamos a continuar en nuestra próxima reunión. Vamos a seguir hablando de este aspecto. Amén. Amén. Dios los bendiga. Dios los tenga siempre con bien. Gracias. Vamos a orar al Señor. Gracias. Amado Dios, Señor, Gracias. gracias, Padre bendito, por todo lo que tú nos permites aprender de tu palabra. Sí, Señor. Muchas gracias. Hemos aprendido acerca del nazareato. Estamos viendo de la ofrenda de los príncipes. Estamos viendo de que esa ofrenda tiene que ser agradable a ti. Amén, Señor. Y para nosotros hoy en día en la iglesia es el servicio que podemos dar Oh, sí, en la Señor. casa de Dios. Sí, papá. Usted y yo podemos ser personas activas, personas positivas dentro de la iglesia. Amén, Señor. Por eso, Dios mío, en tus manos estamos para ser esas personas, Señor, que muestren, Señor, que estamos Señor, vivos mucho delante de ti agradecimiento. y agradecidos para aprender Sí, tu Señor. palabra. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Dios. Amén y Amén, amén. Señor. Que Dios los bendiga, hermanos. Estaremos en nuestra próxima reunión.